El mundo entero se detuvo aquella mañana de septiembre de 2001. Millones de personas miraban atónitas cómo las Torres Gemelas de Nueva York ardían, como el corazón financiero de Occidente se derrumbaba en cuestión de minutos. Era el día en que la seguridad mundial se quebró para siempre. Detrás de esa tragedia había un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de terror, fanatismo y guerra: Osama Bin Laden. Pero, como un joven nacido en el lujo de Arabia Saudita, hijo de un magnate multimillonario, se transformó en el enemigo número uno del planeta. Su ideología no era solo política, era religiosa, apocalíptica, inquebrantable. Creía ser el elegido para levantar un nuevo califato islámico, para purificar el Islam mediante la violencia y el sacrificio. Para él, la muerte era un arma, y la sangre, un mensaje al mundo entero. Esta es la historia de Osama Bin Laden, el millonario que renunció al lujo para abrazar la guerra, el guerrillero que desafió a las superpotencias, el terrorista que cambió para siempre el rumbo de la historia. Osama Bin Laden nació en 1957, en el corazón del reino saudí. No era un niño cualquiera, era el hijo número 17 de Mohammed Bin Laden, un magnate de la construcción y aliado cercano de la familia real. Creció rodeado de lujo, en palacios y comodidades que pocos podían imaginar. Pero a pesar de esa riqueza, Osama no pertenecía al círculo principal de herederos. Su madre, Alia Ghanem, de origen sirio, no tenía la misma posición que las esposas principales. Desde pequeño, Osama aprendió a vivir en un mundo de privilegios, pero también de silenciosa marginalidad. En la escuela, Osama destacó no por su rebeldía, sino por su disciplina. Era un niño callado, reservado, pero con una memoria prodigiosa para recitar el Corán. Mientras otros disfrutaban del lujo de su apellido, él se inclinaba hacia una vida austera, marcada por la religiosidad más estricta. Sus maestros lo recordaban como un joven que parecía ya pertenecer más al mundo espiritual que al mundo terrenal. En su juventud, ingresó a la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah. Oficialmente, estudiaba administración y economía, pero en las aulas no encontró su verdadero destino, sino en los discursos encendidos de los islamistas radicales. Allí conoció a Abdullah Hassam, un teólogo palestino que predicaba la yihad como deber sagrado de cada musulmán. También absorbió las ideas de Sayyid Qutb, el pensador egipcio que denunciaba la corrupción de las sociedades árabes y llamaba a una purificación total, aunque costara sangre. Fue en esos años cuando Osama Bin Laden cambió para siempre. Rechazó los lujos de su familia y adoptó una vida austera. Comía poco, dormía en el suelo y vestía solo con túnicas sencillas. Se convenció de que había nacido para algo más grande que dirigir empresas. Había nacido para una misión divina. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar a un gobierno comunista aliado. Pero Estados Unidos lo tomó como una expansión soviética intolerable. La estrategia estadounidense, impulsada por la administración de Jimmy Carter e intensificada por Ronald Reagan, fue simple: apoyar a los rebeldes afganos, los muyahidines, para que infligieran a la Unión Soviética su propia Vietnam, una guerra larga, costosa y desmoralizadora. Para Osama Bin Laden, fue un llamado de Dios, esa era la señal que esperaba. Dejó atrás el confort de Arabia Saudita y se lanzó hacia la frontera afgana. No llegó como un simple voluntario, sino como un mecenas, un líder en formación. Usó su fortuna para construir campos de entrenamiento, hospitales y túneles en las montañas. Pero no se quedó atrás. También tomó las armas, compartió la comida escasa, durmió bajo las bombas. Quería demostrar que el dinero no lo alejaba del sacrificio. Fue allí donde comenzó a forjarse el mito. El joven millonario que renunció al lujo para abrazar la Guerra Santa. Su red de contactos atrajo a combatientes de todo el mundo: árabes, africanos, incluso europeos. Esa red sería el germen de lo que luego se llamaría Al-Qaeda, que significa la base, fundada por Bin Laden en 1988, antes del fin de la guerra, para continuar la yihad más allá de Afganistán. La alianza de Estados Unidos con los rebeldes no fue una alianza directa. La CIA nunca entrenó directamente a Bin Laden ni le dio órdenes,
La agencia siempre mantuvo una distancia plausible. La colaboración se realizó a través de un intermediario crucial, el Servicio de Inteligencia pakistaní. El papel de Estados Unidos como facilitador fue masivo en términos de financiamiento, armamento y entrenamiento general. La CIA, a través del Servicio de Inteligencia pakistaní, canalizó miles de millones de dólares, armas modernas, como los famosos lanzamisiles Stinger para derribar helicópteros soviéticos, y asesoramiento táctico a los muyahidines, Bin Laden. Con su fervor, se convirtió en una figura importante dentro de esta alianza. Su contribución clave fue crear la Oficina de Servicios Maktab al-Khidamat en Pakistán, crucial para reclutar combatientes musulmanes yihadistas de todo el mundo árabe y canalizar dinero y recursos hacia Afganistán. La CIA veía este flujo de combatientes extranjeros como una ventaja, sin preocuparse demasiado por su ideología a largo plazo. Para Estados Unidos, era una guerra geoestratégica y secular contra la Unión Soviética, pero para Bin Laden y sus seguidores, era una yihad religiosa contra un imperio infiel, Rusia. En ese momento sus intereses coincidían, pero sus motivaciones y sus visiones del mundo futuro eran totalmente incompatibles. La guerra terminó en 1989, con la retirada soviética. Para Estados Unidos, fue una victoria estratégica monumental. Para Bin Laden también lo fue, pero esto alimentó una peligrosa y megalómana conclusión. Él y sus hombres habían echado de Afganistán a una superpotencia, la victoria de los muyahidines, apoyados por Estados Unidos y Arabia Saudita. Reforzó en Osama una convicción: si la fe islámica había derrotado a una superpotencia como la Unión Soviética, también podría derrotar a la otra, a Estados Unidos de América. Era el nacimiento de una misión global, y Osama Bin Laden ya no era solo un combatiente, era el símbolo viviente de una nueva guerra santa que apenas comenzaba. Pero, mientras Osama miraba hacia la expansión yihadista global, su patria, Arabia Saudita, entraba en una gran crisis política. En 1990, Saddam Hussein invade Kuwait y la familia real saudí pide ayuda a Estados Unidos. Tropas norteamericanas desembarcan masivamente en Arabia Saudita, tierra sagrada del Islam, hogar de la Meca y Medina. Lo que para muchos parecía una buena estrategia política, para Osama Bin Laden fue una traición imperdonable. Osama ofreció a la familia real saudí una alternativa. Propuso movilizar a sus muyahidines, los mismos que habían derrotado a los soviéticos, para defender el reino sin necesidad de tropas extranjeras. Pero los gobernantes saudíes lo rechazaron y en su lugar abrazaron la alianza con Washington. Fue el punto de quiebre, el momento en que Bin Laden dejó de ver a Estados Unidos como aliado y empezó a considerarlo su enemigo mortal. A partir de ese momento, Estados Unidos se convirtió en el nuevo infiel que ocupaba tierras sagradas, corrompía a los regímenes musulmanes y apoyaba a Israel. La yihad ahora tenía un nuevo objetivo principal: Occidente, liderado por Estados Unidos. Osama Bin Laden no se quedó en silencio. Denunció públicamente a la monarquía saudí por permitir la presencia de infieles en la tierra del profeta. Escribió manifiestos, dio discursos y atrajo la atención de jóvenes desencantados, pero sus palabras tuvieron un precio: la censura, el aislamiento y finalmente el exilio. Arabia Saudita lo despojó de su ciudadanía, y Osama, el hijo rebelde del reino, se convirtió en un proscrito. Expulsado de su patria, encontró refugio en Sudán, donde continuó expandiendo su red. Allí levantó empresas para financiar la yihad, compró armas y consolidó alianzas con grupos extremistas de todo el mundo. Pero el verdadero destino lo esperaba una vez más en Afganistán, donde los talibanes le ofrecieron el santuario perfecto. Y desde esas montañas, protegido por la geografía y por el fanatismo, Osama Bin Laden planearía su guerra contra Estados Unidos y Occidente entero. Su respuesta fue estratégica y simbólica al mismo tiempo. Si la yihad podía derrotar a la Unión Soviética en las montañas de Afganistán, también podía golpear el corazón de la potencia que dominaba el orden mundial: Estados Unidos de América.
No buscó simplemente combatir ejércitos. Buscó infligir golpes que cambiaran la psicología y la política global. Buscó espectáculos de terror que enviaran un mensaje. Occidente no era intocable. Bajo su liderazgo, Al-Qaeda dirigió, patrocinó o inspiró una serie de ataques contra blancos civiles y militares que buscaban precisamente ese efecto: el impacto mediático y la parálisis política. Entre los atentados que se le atribuyen, o que se llevaron a cabo por la red que él dirigía, están algunos que cambiaron el curso de la historia moderna. Para entender a Osama Bin Laden, no alcanza con contar sus movimientos geográficos. Hay que adentrarse en su pensamiento, una mezcla de religión, política y resentimiento que transformó a un grupo de combatientes en una máquina global de violencia. Su ideología no era una doctrina abstracta, era un mapa moral que dividía al mundo en creyentes e infieles, amigos y traidores, y que justificaba cualquier medio para lograr un fin: la purificación y la supremacía del Islam según su interpretación. En su corazón ideológico cabía una afirmación demoledora: los gobiernos musulmanes que pactaban con Occidente eran apóstatas, y Estados Unidos, con sus bases, su política y su influencia, era el gran agresor que debía ser expulsado o destruido. La retórica de Bin Laden mezclaba religiosidad con estrategia política. Hablaba de liberación y defensa del Islam. Pero lo que ofrecía, en la práctica, era violencia indiscriminada que costó miles de vidas inocentes y desató intervenciones militares, estados de excepción y un flujo de represalias que transformaron regiones enteras. Su arma no fue solo la bomba o el avión, fue la idea de que la violencia podía producir un cambio histórico y que el sacrificio de mártires era un camino legítimo para alcanzarlo. El legado de esa ideología es doble. Por un lado, la destrucción y el sufrimiento que dejó a su paso, y por otro lado, la lección histórica sobre cómo una mezcla de fanatismo religioso, resentimiento político y recursos organizados puede convertir a individuos marginales en protagonistas de catástrofes globales. Comprender la ideología de Osama Bin Laden no es legitimarla. Es estudiar cómo un pensamiento extremo, cuando se organiza y financia, puede provocar una catástrofe y reconfigurar el mundo. Los atentados de Al-Qaeda no fueron improvisados. Fueron golpes quirúrgicos, golpes simbólicos, ataques pensados para sembrar terror y enviar un mensaje al mundo. El primero en sacudir a Occidente ocurrió en febrero de 1993. Un camión bomba explotó bajo una de las torres del World Trade Center, en Nueva York. Murieron 6 personas y más de 1,000 resultaron heridas. El plan era derribar los edificios gemelos. Pero aquel día, el símbolo resistió. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando más historias como esta. 5 años más tarde, el 7 de agosto de 1998, Al-Qaeda atacó con brutalidad en África. 2 explosiones casi simultáneas destruyeron las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. Más de 200 personas murieron y cientos de heridos quedaron bajo los escombros. Las imágenes recorrieron el mundo, mostrando que la red de Bin Laden ya operaba a escala global. En octubre del año 2000, la violencia llegó al mar. El destructor USS Cole, orgullo de la Marina estadounidense, fue atacado en el puerto de Adén, Yemen. Una lancha cargada de explosivos abrió un agujero en su costado. 17 marineros murieron. Más de 30 resultaron heridos. Ese ataque fue un aviso, un mensaje directo a Washington. Ninguna base, ningún buque, ningún territorio estaba a salvo. Pero nada se compararía con lo que vendría después. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos fue golpeado en su corazón. 4 aviones comerciales fueron secuestrados. 2 de ellos derribaron las Torres Gemelas en Nueva York. Otro impactó contra el Pentágono, el centro del poder militar americano. Y el cuarto, destinado probablemente a la Casa Blanca o al Capitolio, cayó en un campo en Pensilvania, gracias al sacrificio de sus pasajeros. Ese día, murieron casi 3,000 personas.
Fue el ataque terrorista más letal de la historia moderna y convirtió a Osama Bin Laden en el enemigo público número 1 del planeta. El impacto del 11 de septiembre fue más allá de la tragedia humana. Provocó guerras, invasiones y una reconfiguración completa de la seguridad internacional. Cada aeropuerto, cada frontera, cada país cambió para siempre después de ese día. Al-Qaeda siguió operando, incluso tras el golpe del 11 de septiembre. En 2002, un atentado en Bali dejó más de 200 víctimas. En 2004, explosiones coordinadas en trenes de Madrid mataron a 193 personas. Y en 2005, Londres fue sacudida por bombas en su sistema de transporte público. En algunos casos, la mano de Bin Laden fue directa. En otros, se trató de células inspiradas en su ideología y su ejemplo. Pero todas compartían un mismo mensaje. La Guerra Santa contra Occidente no había terminado. Los atentados de Al-Qaeda marcaron el inicio de un nuevo tipo de guerra. Una guerra sin frentes definidos, donde el enemigo podía estar en cualquier parte y donde un solo ataque podía cambiar la historia del mundo. Tras el 11 de septiembre, Osama Bin Laden desapareció como un fantasma. El hombre más buscado del mundo se desvaneció entre las montañas de Afganistán y Pakistán. Durante 10 años, fue la obsesión de Washington. Una cacería sin descanso que movilizó ejércitos, agencias de inteligencia y billones de dólares. En un inicio, se pensó que estaba escondido en las cuevas de Tora Bora. Allí, en 2001, combatió bajo los bombardeos estadounidenses, pero con ayuda de aliados tribales, logró escapar. Ese error le permitió sobrevivir y alimentar su leyenda. Con el paso de los años, Bin Laden se convirtió en un mito. Algunos lo creían muerto, otros protegido por gobiernos en la sombra. En realidad, vivía escondido a plena vista, en una ciudad pakistaní tranquila, a pocos kilómetros de una academia militar. El complejo de Abbottabad era extraño. Altos muros, alambres de púas, sin teléfono, sin internet. La basura nunca se dejaba afuera, siempre era quemada. Era una fortaleza en medio de un vecindario común. Y dentro de esas paredes, Osama Bin Laden pasaba sus últimos días. La pista decisiva no fue un satélite, ni un espía. Fue un mensajero, un hombre de confianza, seguido por la CIA hasta el misterioso complejo. Ese hallazgo encendió todas las alarmas. ¿Sería finalmente la guarida del enemigo número 1 del planeta? Durante meses, la inteligencia estadounidense observó en secreto. En los patios, una figura alta caminaba de un lado a otro. Nunca mostraba el rostro, nunca salía de los muros. En Langley lo llamaron el caminante, y cada vez creció más la certeza de que era él. El 2 de mayo de 2011, la Casa Blanca autorizó la operación. De noche, 2 helicópteros Black Hawk ingresaron en silencio desde Afganistán. A bordo, los SEAL Team 6, la unidad de élite encargada de acabar con la misión más delicada del siglo. El asalto duró apenas 40 minutos. Explosiones, ráfagas, confusión. Los comandos irrumpieron, habitación por habitación. Hasta llegar al tercer piso, allí estaba Osama Bin Laden. Desarmado pero sin rendirse. 2 disparos pusieron fin a su vida y a una década de persecución. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Barack Obama y su equipo observaban en silencio la transmisión en directo. El mundo entero aguardaba sin saberlo. Mientras en Abbottabad se escribía el cierre de una era, el cuerpo de Bin Laden fue trasladado rápidamente a un portaaviones en el mar Arábigo. Allí, tras confirmar su identidad, fue sepultado en el mar. Un final envuelto en secreto, para que su tumba jamás se convirtiera en un santuario. La noticia recorrió el planeta en cuestión de minutos. En Washington, Nueva York y otras ciudades, multitudes celebraron en las calles. El enemigo público número 1 había caído, pero su legado oscuro seguiría vivo en la red de terror que había creado. La muerte de Osama Bin Laden no fue solo el final de un hombre. Fue el cierre de una década de miedo, guerras y persecuciones. Un capítulo escrito con sangre que marcó para siempre el inicio del siglo XXI.
Osama Bin Laden nació en el lujo pero eligió la guerra. Pasó de ser aliado a enemigo, de ser un combatiente en las montañas de Afganistán a convertirse en el rostro del terrorismo global. Su vida terminó en una operación militar, pero su sombra aún marca el presente. La historia de Bin Laden no es solo la de un hombre, sino la advertencia de cómo el fanatismo puede cambiar la historia del mundo. El 11 de septiembre de 2001 no fue solo un ataque, fue un parteaguas en la historia, un antes y un después grabado a fuego y ceniza. En la conciencia colectiva de Occidente, Osama Bin Laden y su organización, Al-Qaeda, no solo buscaban matar, buscaban demostrar una vulnerabilidad absoluta, y lo lograron. El legado inmediato fue de hierro y dolor, las guerras de Afganistán e Irak. Conflictos que se extendieron como una mancha de sangre en el mapa, generaciones de jóvenes enviados a desiertos lejanos con una promesa de venganza y seguridad. Miles de bajas, billones de dólares, un costo humano incalculable. La guerra contra el terror había comenzado y con ella, una redefinición de lo que significaba estar seguro. Pero las consecuencias más profundas, las más insidiosas, no se libraron solo en campos de batalla extranjeros, se colaron en nuestro día a día, en los aeropuertos, donde el viajero se convirtió en un sospechoso, en las leyes, donde la seguridad empezó a medirse en sacrificio de libertades, en nuestra psique, donde la desconfianza hacia el otro, hacia el diferente, se normalizó. El miedo se institucionalizó. El legado de Bin Laden es también el de la fractura. Occidente se vio forzado a mirar al espejo y cuestionar su lugar en el mundo, su relación con el Islam, sus propias contradicciones. Guantánamo, Abu Ghraib, sombras que mancharon la bandera de la libertad que se enarbolaba. La semilla del odio, plantada aquel septiembre, germinó en forma de polarización, islamofobia y un debate eterno y doloroso sobre el precio de la seguridad. Hoy, años después, las torres se reconstruyeron, pero la grieta en el orden mundial permanece. El fenómeno del yihadismo mutó, se dispersó, dando lugar a monstruos aún más brutales como el Estado Islámico. La sombra de Al-Qaeda demostró ser más larga que la vida de su fundador. ¿Cuál es entonces el verdadero legado? Es un mundo más vigilado, pero no necesariamente más seguro. Más interconectado, pero profundamente desconfiado. Un mundo que aprendió a vivir con la amenaza, que normalizó lo impensable. Las consecuencias de aquellos ataques no son solo un capítulo en los libros de historia. Son el aire que respiramos, la tensión en un control de seguridad, la sombra que se cierne sobre cada celebración en una plaza pública. El 11 de septiembre no terminó cuando se apagaron los últimos incendios. Su eco resuena en cada decisión de política exterior, en cada debate sobre privacidad, en cada mirada de recelo. Fue el día en que el mundo cambió para siempre y todavía estamos pagando las consecuencias. Conclusión. La relación inicial de Estados Unidos con los muyahidines fue una alianza de conveniencia tácita e indirecta, no una amistad. Estados Unidos vio en Bin Laden y los muyahidines un instrumento útil para ganar la Guerra Fría. Bin Laden vio en la ayuda estadounidense un medio para fortalecer su movimiento yihadista. La gran consecuencia no prevista fue que Estados Unidos de América ayudó a crear, armar y entrenar indirectamente a la red yihadista internacional, que se convirtió en la mayor amenaza para su seguridad en el siglo XXI. Es el caso paradigmático de cómo una victoria táctica en el corto plazo puede sembrar las semillas de un desastre estratégico a largo plazo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.